Y bien, en esta entrevista que tenemos hoy en el estudio nos da mucho gusto recibir a amigos de Noticiero Retrovisor. Como siempre, es un gusto estar con ustedes. Recuerde que aquí en este espacio le estamos llevando las figuras políticas que están contendiendo para este 2 de junio. Y en esta ocasión nos acompaña en el estudio Noé Paredes Mesa. Él es candidato independiente para el municipio de Tula de Allende, Hidalgo. Noé, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, muy amable. Te agradezco mucho el espacio, la oportunidad de podernos comunicar y muy amable por recibirnos. Bueno, nosotros estamos agradecidos porque al final queremos escuchar las voces de las personas que quieren dirigir un municipio, en este caso Tula de Allende, y me gustaría que seguramente en Tula prácticamente toda la gente te conoce, pero te conoce como el Noé empresario, el Noé que ha señalado a otros gobiernos, pero ¿cómo es Noé como persona? Hace días, me parece que ayer veía un video de tu hijo, de uno de tus hijos, y te describía como papá, como persona de familia. ¿Tú cómo te defines? Sí, soy padre de familia, tengo 3 hijos, estoy casado, soy deportista y pues me preocupo por equilibrar todos esos factores de la vida para pues tener un equilibrio y cumplir con mis obligaciones, con mis gustos, con mi familia, también con mi trabajo, por supuesto. Claro. Y pues un hombre preocupado por lo que sucede en Tula, en el país. Es muy importante que la sociedad civil nos involucremos. Tengo ya 14 años o 15 haciendo activismo político-social y la verdad emocionado, preocupado también y ocupado en que podamos avanzar y resolver estos temas. La gente, cuando vas en estos momentos de la campaña, que digamos vamos como a la mitad, te sigue cuestionando que hayas estado en el PRI y luego buscar el proceso interno en Morena y ahora como independiente. ¿Esos son puntos que te sigue cuestionando o digamos que ya la figura de independiente ya está puesta en ti? No, yo creo que siempre Noé Paredes ha sido Noé Paredes y independientemente de que yo milité en un partido político, del que por cierto nunca tuve un cargo puesto, y fui muy claro cuando renuncié. Yo no renuncié del PRI para irme a otro partido, para buscar a mí, y cosa que les agradezco siempre, me ofrecieron N cantidad de puestos y de oportunidades políticas, que yo no acepté porque estaba yo en otro tema. Sí. Yo no me fui como el resto, por ardidos, por buscar un puesto, por buscar una oportunidad. Y durante el proceso electoral, yo lo he dicho, yo participé en el proceso no solo de Morena, participé en el proceso de todos los partidos políticos, todos me invitaron a ser su candidato, y lo hice porque, como sabes, dentro de este movimiento independiente, pues hay de todas las corrientes, y gente que me decía, ¿por qué no te inscribes? ¿Por qué no vas? Etcétera. Entonces, por eso lo hice, siempre lo hice público, yo nunca lo escondí. ¿Y por qué decidirme como independiente? Pues porque todos son iguales, porque se cambian el color, pero en el fondo todos son iguales, y lo vemos ahora, ¿no? De lo que está sucediendo, los pleitos, cómo se reparten los puestos que todavía ni tienen, cómo se pelean, cómo interviene el gobierno en una elección que podríamos ir de estado. Es igual, las historias son iguales. Entonces, por eso decidí ir independiente, y la verdad, súper contento de haber escogido, de haber elegido. Algo que yo ya sabía desde el día 1, porque los conozco. Pero bueno, tenía yo que darle a la gente que me lo pedía, pues decir, bueno, vamos a ver, ¿no? Porque todo el mundo decía, mi partido es diferente, no son iguales, y resultó que sí. Ya viste que incluso hay denuncias de vender candidaturas, la misma historia de hace 30, 40 años, ¿no? Y no, la verdad no, son creo que 2 o 3 actores que quieren e intentan revivir esta situación, pero no, en general no, ¿eh? ¿Y crees que ha sido más fácil no estar cobijado por un partido? O sea, irte a la independiente, el recibimiento de la gente ha sido más fácil para ti.
Ha habido cosas más fáciles. La primera y más importante es que soy un candidato libre, independiente, y si la gente así lo decide el próximo 2 de junio, pues claro que voy a ser un presidente también libre e independiente para defender los intereses de los tulenses, que eso es lo que a mí de fondo y de forma me interesa. Y el primero, ¿no? El primer Claro, candidato independiente. el primero, sí. Pero ha habido unos temas más complicados. ¿Por qué? Pues porque no tenemos presupuesto, no tenemos espacio en público del que el gobierno le da a los candidatos, no a los independientes, no tenemos presupuesto. El Instituto Estatal Electoral nos dio 52,000 pesos para la campaña. Sí. Mismo que no voy a utilizar en la campaña, vamos a hacer una obra social, porque lo he dicho, en esta campaña no hay y no va a haber dinero de los impuestos de los mexicanos, de los tulenses. Eso es lo complicado, no hay estructura, no tengo la estructura de un partido, pero yo creo que podemos formar una mejor estructura con la ciudadanía, con los 115,000 tulenses y los que nos quieran ayudar, por supuesto. Entonces, pues ha habido cosas más complicadas, menos complicadas, pero sí la ley está hecha para que no haya candidatos independientes. Los partidos se repartieron bien. Y claro que no les conviene ni iban a generarse competencia. Quien diseñó la ley electoral fueron los partidos y sí, a los independientes nos dejaron nada. Complicado. Muy complicado. Tú eres un empresario muy exitoso, eso se sabe en Tula, en el estado, en el país, porque tu empresa pues es una empresa exitosa. ¿Crees que una presidencia municipal se maneja como una empresa o cuál sería la diferencia? Mira, definitivamente no se manejan así las presidencias municipales. Si se manejaran con el orden, con la estructura, con la persistencia que se tiene que manejar una empresa o una tienda o un pequeño comercio, es que es igual. Pues yo creo que otra cosa nos cantaría a los municipios. Y claramente hay una diferencia por la cuestión social, por la cuestión que tenemos que cuidar en toda la ciudadanía, y a lo mejor en una empresa eso no es tan amplio. Claro, tenemos que cuidar por nuestra gente, tenemos que ver por nuestra gente, y entonces a lo mejor en ese sentido tendremos que multiplicarlo al municipio, pero pues yo creo que una empresa socialmente responsable como es la nuestra, pues sí, casi que se asemeja, ¿no? Porque en una estamos preocupados por la gente, estamos preocupados por la sociedad, hemos hecho cosas por 15 años atrás y yo creo que son cosas que nos han servido para experimentar. Y yo lo que digo es que hay que sumar el talento de toda la gente, de los empresarios, de los agricultores, de los políticos también, ¿no? Hacen cosas muy bien los políticos. Sí. Y entonces lo que Tula necesita es la suma de esfuerzo y talento para arreglar todos los problemas que tenemos en Tula, la suma de la ciudadanía en este proyecto. Okay. Otro punto que también te ha sido como cuestionado es el tema de la seguridad en Tula. Sabemos que en los últimos años ha estado complicada la seguridad y tú como un empresario pues te mueves con cierto cuerpo de seguridad, ¿no? Para protegerte. Y la gente se cuestiona si vas en la campaña con este cuerpo de seguridad, de cómo va a ser el acercamiento, porque hay gente que pues se quiere acercar a los candidatos o en este caso a los presidentes municipales y entonces un cuerpo de seguridad que lo impida. Ya por ahí en Tula se vivió una situación en cuanto un presidente, los mismos policías lo cuidaban y entonces no dejaban que se acercara. ¿Eso va a volver a pasar contigo? No. Mira, nosotros en el grupo tenemos casi 100 personas dedicadas a la seguridad de nuestras unidades. Hemos tenido muchos robos, amenazas de nuestra gente, hemos tenido secuestros de algunos funcionarios de la empresa en algunos puntos críticos y entonces tenemos más de 100 personas y lo digo con mucha tristeza y con dolor económico porque hace algunos años teníamos cero personas en seguridad y hoy tenemos más de 100 personas, es casi el 10% de nuestra plantilla laboral y esto es una pena que pase en México. Por supuesto, nosotros tenemos que hacerlo pues porque recibimos amenazas, intentos de secuestros y todas estas cosas que desgraciadamente pasan en este país. Hemos visto en el tema político cuántos candidatos han sido asesinados. ¿Y qué dice el gobierno? Ay, perdón, no, disculpen, y se acabó el tema. Me parece que esto es producto de la irresponsabilidad gubernamental en proveer a los ciudadanos la primera responsabilidad del Estado, que es seguridad a nosotros, a los ciudadanos.
Y no, toda la gente que me ha visto en la campaña sabe que se nos acercan y platicamos. Creo que los políticos han utilizado estos medios de seguridad para que la gente no se les acerque porque ya no tienen que decirles a sus incumplimientos, a sus faltas de honestidad. Y entonces, más que por cuidar su seguridad, es porque la gente no vaya y les reclame y les diga lo que no han cumplido. Y en ese caso con Noé Paredes no va a pasar porque a lo largo de mi vida he cumplido mis compromisos. Yo lo digo y lo dije en el debate, por ejemplo, yo no vengo a hablarles de lo que voy a hacer, yo vengo a hablarles de lo que he hecho los últimos 14 o 15 años en este asunto de política social. Y entonces no es el tema. Te digo, desgraciadamente así es, y yo lo que le digo a la gente y lo que le he dicho, porque es algo que me han criticado hasta antes de participar en política, y yo lo que les digo es, lo pago con mi dinero. Y te repito, es una tristeza y una lástima que eso suceda en nuestro país, pero pues ¿qué hago si todos los días recibo amenazas? Mis hijos han recibido amenazas, mi familia, pues yo no puedo ni debo, creo, correr un riesgo innecesario, y tengo la obligación de cuidar por mí y por mi familia. Por supuesto, así lo voy a hacer por los tulenses. En Corporativo UNE hemos reducido los siniestros, los robos y las agresiones a nuestro personal prácticamente en un 90%. Eso quiere decir que sabemos hacer las cosas y que tenemos también la preparación, la educación para asegurarle a los tulenses que no estamos en blanco y que tenemos la posibilidad de garantizar a todos los ciudadanos de Tula seguridad y confiabilidad en las instituciones de policíacas, etcétera. Entonces yo lo he dicho y lo digo, es la primera obligación del gobierno proveernos seguridad. ¿Qué le ha faltado a Tula, Noé? Porque durante todos estos años, sobre todo en este último gobierno, has estado señalando las fallas, lo que ha pasado, el tema de, pues sí, el desfalco financiero en Tula, el tema de la inundación, ahí estuviste presente. ¿Qué le ha faltado a los gobernantes en Tula para llegar a donde tú consideras que tiene que llegar Tula? Capacidad. Hemos elegido en los últimos años a personas que no tienen la capacidad y las cualidades para administrar una presidencia municipal, un gobierno municipal. Libertad, porque no obedecen a los intereses de los ciudadanos, obedecen a los intereses de partidos, de políticos, de sus jefes. Sí. Y honestidad, porque como tú dices, pues no solo el último, sino nosotros tenemos denunciados a las últimas 3 administraciones de Tula, y a la interina también, porque serían 4 por el asunto del COVID, acuérdate que hubo una interina, y con las mismas prácticas, todos, y a todos los hemos denunciado. Solo en este último caso, pues el gobierno de Julio Menchaca sí escuchó, sí ha tomado cartas en el asunto, por lo menos en la última administración, y pues ahí están las denuncias, y yo creo que eso precisamente es lo que nosotros sí les podemos ofrecer a los tulenses: capacidad, experiencia, libertad para defenderlos. Han tratado de manipular, que a mí me gusta pelearme, que no hago acuerdos. Tener una empresa del tamaño de la que tengo y con socios internacionales tan importantes, con el cabildeo que tenemos que hacer con los diferentes gobiernos, me parece que eso está a la vista, que claro que sí sé hacer acuerdos, sé tender lazos. Lo que no sé hacer y lo que no voy a permitir es que a Tula lo traten como de segunda y a sus ciudadanos como de tercera. Eso sí ya basta, y tenemos que ser los tulenses proactivos, pero también tenemos que exigir y pedir respeto para nuestra ciudad y para nosotros. Yo creo que ese ha sido el problema de Tula, pero si los ciudadanos lo deciden el próximo 2 de junio, eso puede cambiar. Y en caso de que llegaras el próximo 2 de junio, hay también un tema controversial que ha sido de si entran o no los municipios al tema del mando coordinado. ¿En tu caso estarías interesado en entrar? Yo creo que tú le entraras? Yo creo que sí. Yo creo que es una responsabilidad de los gobiernos estatal y federal apoyar a los municipios y coordinarnos, pero repito, no es bajo como ellos quieran. O sea, tiene que ser un mando, como se dice, coordinado, no una imposición de la policía estatal de cómo, quién y se van a llevar las políticas. Tenemos que coordinarnos, y mientras sea así, un mando coordinado, pero por supuesto que creo que eso le agrega valor a la seguridad no solo del municipio, sino de todo el estado, la región, ¿no?
Y en tu campaña has presentado estos 5 ejes. ¿Le puedes contar un poco más a la ciudadanía pues, acerca de estas propuestas? Sí, nosotros hemos planteado 5 ejes. El primero, de desarrollo económico, inversión y generación de riqueza. ¿Por qué? Porque si Tula no tiene los recursos y la gente no tiene trabajo, no tiene oportunidades, pues va a ser muy complicado que combatamos, por ejemplo, la inseguridad, ¿no? Entonces, ese es nuestro primer eje. El segundo es seguridad. Claramente es una de las peticiones más solicitadas de la población, creo que del país, pero particularmente de los tulenses. Educación, salud y transparencia y rendición de cuentas. Me parece que también es un asunto, por lo que ha pasado en Tula, que para los tulenses es muy importante. Y de ahí vamos a derivar, pues por ejemplo en salud vamos a meter deporte, que también pega en educación y también pega en seguridad. Vamos a meter, por ejemplo, el asunto del cuidado de las mascotas, que le vamos a hacer un perrotón. Y eso tiene que ver con salud pública, por ejemplo, tiene que ver con ecología, por ejemplo, toda la parte ecológica pues tiene que ver con el tema de salud, de desarrollo también. Hace unos días estuve con unos empresarios que vamos a traer para un asunto agroindustrial y decían, es que Hidalgo y Puebla están vetados para nosotros por la contaminación. Entonces, hoy no todo Tula está contaminado, tenemos una zona en el occidente que tenemos que cuidar, que no está contaminada todavía a los niveles de el resto de Tula. Entonces, ahí vamos a ir clavando las diferentes necesidades de infraestructura, de desarrollo urbano, de movilidad, los vamos a ir clavando en estos 5 ejes. Vamos a hacer una presentación de cada uno de esos ejes antes de que termine la campaña, con planes y programas, no como lo hacen todos los candidatos, ¿no? De sus famosos 100 días, que ya le deberían de cambiar a 150 o a 120, porque ya está muy choteado, que no hace nada, ni en 100 ni en 30 años, ¿verdad? Pero nosotros sí vamos a decir cómo, cuándo y con qué dinero. Cada uno de los programas, porque te repito, ya algún candidato dijo que en 100 días va a arreglar lo de seguridad, pero no dice cómo, no dice de dónde va a sacar el dinero, anda prometiendo hacer pozos de agua, ahora que está una escasez terrible de agua, anda prometiendo hacer pozos por todo Tula, cuando en toda esta región hay una veda, por ejemplo, en ese sentido. Ni siquiera hablan de echar a andar los pozos que están ya construidos y equipados y no sean, porque no saben, porque es nada más hablar y prometer al ritmo de las necesidades de la gente, para volverlos a engañar, para volverles a prometer lo que no han hecho ni por ellos, ni por su vida, ni por su familia, y ahora dicen y prometen que lo van a hacer por los tulenses. Entonces vamos a presentar esos 5 ejes durante la campaña, con eventos, y con propuestas claras de cómo, cuándo y con qué dinero. No, tu planilla ya fue de alguna manera pues presentada, hemos conocido a algunas personas. ¿Cómo fue conformada? Mira, por necesidades de la asamblea, necesitamos gente, por ejemplo, política, que nos ayude a controlar la asamblea, que tenga experiencia en ese sentido. Necesitamos gente del campo, gente de los sindicatos, gente joven, empresarios, gente de la sociedad civil. También tenemos algunas obligaciones cuando armamos una planilla, por ejemplo, de la gente con alguna discapacidad, de las zonas rurales. En el caso de la comunidad LGTB, nosotros no tenemos la obligación de hacerlo por ser independientes, pero por supuesto que los incluimos, porque nosotros estamos hablando de equilibrio, de igualdad entre todos los habitantes de Tula. Y bueno, pues fui a sacar a mucha gente, te diría casi el 90%, que nunca se han dedicado a la política, que no les gusta o no les gustaba, porque la gente identifica política como tranza, como quemar tu imagen si participas en política, y lo que estamos tratando de hacer y proponiendo en este proyecto es dignificar a la política, dignificar al gobierno. Y entonces esa chamba nos corresponde a todos los ciudadanos, también a los políticos, por supuesto, que tengan buenas intenciones. Y así fue como armamos la planilla. La verdad, contento con el equipo, contento con la empatía que ha tenido la planilla con los problemas sociales de Tula, comprometidos, trabajando.
Todos son de Tula, no como en otras planillas que obligadamente por sus acuerdos políticos pues traen gente de otros municipios. Ya sabes, todo lo que normalmente sucede en la integración de las planillas. Si no mal recuerdo, cuando tu papá fue presidente municipal de Tula, se realizó la unidad deportiva, ¿estoy bien? Sí. Y a ti que te gusta el deporte, ¿hay cambios que hacerle a la unidad deportiva? ¿Hay mejoras que hacerle a la unidad deportiva de Tula? Imagínate que hace 30 años construyó esa unidad deportiva mi padre, y desde ahí no se construye otra unidad deportiva en Tula. ¿Cuánto ha crecido la población en 30 años? ¿Cuántos problemas que deberíamos estar atacando con la prevención, con el deporte? No solo hay que hacerle mejoras a la unidad deportiva del centro de Tula, sino hay que crear 4 o 5 unidades deportivas más en cada región del municipio, pero además, no como hacen los institutos del deporte, no solo en el municipio, sino en el estado. Yo he tenido algunas discusiones con ellos porque se aparecen un día antes de que, por ejemplo, algunos deportistas vayan a ir a una competencia y les traen una playerita y aquí les manda un saludo el gobernador, y los entrenadores y el equipo y los nutriólogos y las instalaciones, Tula no tiene... El gasto que implica ir a otro país. Claro, Tula no tiene una alberca, Tula no tiene una pista de atletismo. Somos la 4ª ciudad más importante del estado, o eso decimos, pero ve dónde estamos en materia deportiva, y casi te podría decir en cualquier materia. Entonces, claramente esto va a cambiar, porque tenemos que primero darle, a partir del deporte, tenemos que darle a los ciudadanos una forma más saludable de vivir. Hay una epidemia en Tula de diabetes, por ejemplo, de hipertensión, que pues bien podría atenderse con temas deportivos, que la gente se mueva, también en temas de seguridad, también en temas de movilidad, porque estamos planteando hacer ciclovías en Tula, pero también para impulsar a los jóvenes que quieran hacer deporte por salud, pero a los que quieran hacer deporte a un nivel más profesional, y entonces tenemos que establecer programas claros deportivos, no solo en las instalaciones, sino en los programas, en los entrenadores, para que tenemos mucho talento en Tula. Nosotros hemos apoyado el deporte por muchos años y tenemos ya jóvenes que han salido de la carrera UNE, que a partir de eso hoy están becados en universidades privadas. Tenemos jóvenes ya compitiendo en otros estados en los equipos de atletismo. Hemos apoyado a Edgar, por ejemplo, que es un joven triatlonero que es subcampeón mundial en su categoría. O sea, hay mucho talento en Tula, tenemos que empujarlos, tenemos que impulsarlos y tenemos que ayudarlos. No, pues se nos acaba el tiempo y hay muchas cosas como la ciudad inteligente que también planteaste en el debate, que me gustaría que pues en otra ocasión nos acompañaras para hablar más acerca de esto y también más profundo de estos ejes que planteas, pero las cámaras son tuyas para que hables con la gente de Tula, para que pues reciban el mensaje que tienes que darles. Pues nada, invitarlos, agradecerles y pedirles su apoyo este 2 de junio, porque Tula tiene que cambiar, Tula tiene que volver a brillar. Nos tiene que ir bien a todos los tulenses. Si a Tula le va bien, nos va a ir bien a todos. Y invitarlos a dignificar el gobierno, a participar activamente, no solo en la campaña, sino, espero con su voto el próximo 2 de junio, en una administración, y dar lo que a los ciudadanos nos corresponde por obligación, regresarle a nuestro pueblo, a nuestra ciudad, lo que hemos recibido de ella. Si hacemos este trabajo coordinado, ordenado, vamos a transformar a Tula y vamos a hacer que Tula vuelva a brillar. Muchas gracias. Gracias. Y como digo, pues las puertas están abiertas, nos veremos en otra ocasión. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias también, como siempre, a ustedes. Recuerde que aquí le llevamos la información para que su voto este próximo 2 de junio sea razonado. Y bueno, aquí están las propuestas de Noé Paredes. Él es candidato independiente a la presidencia municipal de Tula de Allende. Muchísimas gracias. Siga la señal de Noticiero Retrovisor.